Hola, buenos días a todas las personas que ya se están conectando. Como es usual, vamos a dar un par de minutos para permitirle a los demás que se conecten. En unos 2, 3 minutos arrancamos. Gracias. Mazars is a leading international audit, tax and advisory firm, fully committed to play its part in creating a fairer and more sustainable world. We serve clients of all sizes, both public and private, across sectors with a wide range of services. Through this multidisciplinary approach, our people all over the world are dedicated to helping clients mitigate risks, operate transparently, and grow responsibly, while always keeping the public interest at heart. As times are changing, now more than ever, organizations must ensure the actions they take today are the right ones for the future they want to build. It is time to move forward with renewed purpose, focusing on what matters and investing where it counts. For our people, our clients, our planet, and society. Acting now for what's next. Mazars is a leading international audit, tax and advisory firm, fully committed to play its part in creating a fairer and more sustainable world. We serve clients of all sizes, both public and private, across sectors with a wide range of services. Through this multidisciplinary approach, our people all over the world are dedicated to helping clients mitigate risks, operate transparently, and grow responsibly, while always keeping the public interest at heart. As times are changing, now more than ever, organizations must ensure the actions they take today are the right ones for the future they want to build. It is time to move forward with renewed purpose, focusing on what matters and investing where it counts. For our people, our clients, our planet, and society. Acting now for what's next. Bueno, buenos días a todos y todas los presentes. Muchas gracias por acompañarnos a Mazars, el equipo de trabajo, en esta nueva oportunidad donde queremos abordar unos temas muy importantes. Desde la perspectiva de la importancia de esto, pues debemos entender que al final de todos los periodos grabables, me refiero a 31 de diciembre, pues se empiezan a determinar cuáles fueron las cifras de cierre y en función de esas cifras de cierre empiezan a surgir ciertas obligaciones, tanto de actualización como nuevas obligaciones, porque la empresa cerró en un buen periodo, como otros aspectos desde de índole tributario, corporativo y laboral. Para nosotros es muy importante que todos nuestros clientes sepan y tengan conocimiento de todas estas obligaciones en atención a que de cara al compliance es importante saber qué es lo que tengo que hacer, evitarnos sanciones, tener una compañía lo suficientemente robusta y actualizada para todas y cada una de nuestras obligaciones. Y pues hoy nos acompañan
tres mujeres muy inteligentes que lideran nuestros equipos en diferentes aspectos. Está con nosotros pues Claudia Tatiana Suárez, que es gerente del equipo legal. Ella es abogada de la Universidad Agraria con una especialización en Derecho Administrativo y Constitucional y con diferentes diplomados que le complementan su conocimiento. Ella lleva con nosotros bastantes años y pues algunos de ustedes, nuestros clientes, ya han podido interactuar con ella. Lo mismo Paula Daniela Rubiano. Paula es abogada de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Tributario, gerente de la línea de Servicios Legales y Tributarios. Está con nosotros hoy Luisa Arbeláez. Luisa es senior del equipo laboral. Ella es abogada de la Universidad de Medellín y es especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la misma universidad. Y estoy yo, que hoy haré de moderador y haré de público a la vez. Las interrumpiré a ellas haciéndoles preguntas. La idea es enriquecer la discusión y que esto no sea simplemente una exposición magistral de temas, sino poder interactuar de alguna manera vía panel sobre cada uno de los temas que ellas estarán exponiendo. En relación con las preguntas, no se preocupen, las pueden hacer a través del chat, las iremos resolviendo al final de la presentación. Si ustedes tienen una duda mucho más profunda, pues podrán contactarnos al final, encontrarán nuestros datos, con los cuales pues podrán elevar las consultas necesarias y pues procedamos. No habiendo más, entonces, démosle inicio a este webinar. Le doy la palabra en primera medida a Tatiana para que nos hable de las obligaciones de índole corporativa para este año 2024. Gracias, Tatiana, buenos días. Hola Andrés, buenos días a todos. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Como lo mencionaba Andrés, vamos a hablar hoy un poco de las obligaciones corporativas para las compañías. Y para iniciar este tema, vamos a hablar de un tema muy importante que tiene un vencimiento el 31 de marzo del 2024, que es la Asamblea General de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas básicamente es una reunión que se debe llevar a cabo dentro de los 3 primeros meses de cada año y tiene como propósito la aprobación de estados financieros del ejercicio anterior, la presentación del informe de gestión del representante legal y algunos otros aspectos como el análisis de cumplimiento de hipótesis de negocio en marcha. Ya vamos a hablar un poco de este tema. Pero también tiene otros aspectos como analizar el rendimiento de la compañía. Entonces, dentro de esta asamblea vamos a ver que principalmente vamos a tocar temas de carácter financiero y de carácter operativo de la compañía. Cuando hablamos de hipótesis de negocio en marcha, sabemos que es un análisis profundo de la compañía, digamos, tenemos normatividad relacionada con esta hipótesis de negocio en marcha, pero tiene diferentes aspectos. La norma nos ha regalado ciertos indicadores o ciertas fórmulas que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo nuestro análisis, como lo es el deterioro o detrimento patrimonial, y nos da unos indicadores o unas fórmulas. Entonces, dentro de los indicadores encontramos, por ejemplo, la posición patrimonial negativa o las pérdidas acumuladas en 2 periodos de cierre o varios periodos mensuales. ¿Por qué hablamos de varios periodos de cierre o varios periodos mensuales? Porque hay compañías que se miden por los cierres mensuales y otras que se miden por los cierres anuales. Y tenemos otra dimensión que es el riesgo de insolvencia, y uno de sus indicadores es cuando el capital del trabajo neto está por debajo, es decir, supera las deudas a corto plazo, o cuando la utilidad antes de interés e impuestos es menor al activo total. Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis, vamos a determinar, digamos, una posición específica a nivel financiero. Pero cuando hablamos de hipótesis de negocio en marcha, no solamente debemos pensar en criterios de carácter financiero, sino que hay aspectos técnicos, operativos, inclusive legales, que se deben tener en cuenta para determinar si mi compañía está cumpliendo o no con esta hipótesis de negocio en marcha. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una compañía
que lleva un año operando, pero mi proyección o la curva para que mi compañía tenga el rendimiento, la utilidad que yo espero es aproximadamente 3 años, pues ese será un criterio que yo tenga que tener en cuenta en el momento de determinar si mi compañía cumple o no con la hipótesis de negocio en marcha. ¿Esto qué quiere decir? Los estados financieros de una compañía son importantes, pero no son lo único importante, y dentro de los documentos que complementan esta asamblea ordinaria, tendremos que soportar por qué la compañía cumple o no la hipótesis de negocio en marcha. Otra de las obligaciones que nacen con la Asamblea General, pues será el depósito de estados financieros y la renovación de matrícula mercantil. Para el tema de la renovación de la matrícula, importante también tener en cuenta el plazo 31 de marzo de cada anualidad, y el depósito de estados financieros se tiene que llevar a cabo un mes después de la aprobación de los mismos en asamblea. Eso quiere decir que vamos a tener un mes adicional el 31 de marzo para llevar a cabo el depósito. Y aquí un dato importante es que desde el año 2023 la Cámara de Comercio reguló las tarifas de sus servicios, y este depósito de estados financieros actualmente no tiene ningún costo. ¿Podemos seguir? Yo ahí te interrumpo, Tatiana, y te hago una pregunta. Uno de los temas que más nos llega o que más nos consultan es, oiga, siendo este análisis tan subjetivo, ¿cómo hacen las autoridades para detectar si cumplo o no cumplo? Automáticamente la administración puede decirme, usted lo está cumpliendo y enviarme a liquidación, o harán primero un requerimiento, o me preguntarán, o esto es exclusiva responsabilidad mía. Quiero saber cómo lo ves desde esa perspectiva. Sí, aquí hay un tema muy importante, y es que el análisis de cumplimiento de hipótesis de negocio en marcha es un criterio bastante importante y tiene que ser un análisis soportado. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, tal vez mi posición financiera sea negativa, o desde el punto de vista del indicador, pues mis estados financieros no den. Y como yo tengo la obligación de llevar a cabo el depósito de mis estados financieros, pues va a haber una alerta y van a entrar a revisar, y lo primero que me van a hacer es un requerimiento y me van a decir, bueno, mira, tú tienes estos indicadores financieros, los tienes negativos, cuéntame qué pasa. Porque además la normatividad que nos habla de hipótesis de negocio en marcha nos dice que si yo identifico como compañía que la sociedad no está cumpliendo con la hipótesis de negocio en marcha, inmediatamente tengo que proyectar mis estados financieros basándome en ese no cumplimiento, pero además se los tengo que reportar a la Superintendencia de Sociedades. Entonces, si yo no lo reporto, pero igual no estoy cumpliendo la hipótesis de negocio en marcha, pues la superintendencia puede entrar a sancionarme, puede iniciar una investigación por el no cumplimiento de la normatividad. Entonces, en este caso, lo mejor es que el análisis que se hace en principio, como les mencionaba, desde el punto de vista financiero, operativo, desde el punto de vista técnico, inclusive legal, sea un análisis bastante robusto, bastante completo, con la proyección a futuro de la compañía. Perfecto, muchas gracias. Listo, Sebastián, ¿podemos seguir? Listo. Otra de las obligaciones que no aplica para todas las compañías, pero es muy importante, es el registro único de proponentes. El registro único de proponentes es un registro donde las empresas pueden inscribir su experiencia, principalmente para tener contratación con el Estado, pero hay otras empresas que, como buenas prácticas, también utilizan el RP. Entonces, el RP básicamente es un documento que consta de varios aspectos. El primero es que te relaciona la experiencia que tiene el proponente, te relaciona la capacidad jurídica, la capacidad financiera, organizacional y las actividades en las que el proponente estaría habilitado para participar en un proceso de contratación.
Entonces, por ejemplo, ¿cómo funcionan los procesos de contratación, por ejemplo, con el Estado? Por lo general, ellos hacen unos estudios de necesidad donde detallan qué es lo que se requiere, establecen unos criterios dentro de los cuales se encuentra la experiencia que se necesita, la capacidad jurídica que requiere, la capacidad financiera, organizacional y las actividades específicas de los proponentes que van a participar. Cuando una entidad publica sus pliegos o términos de referencia, nosotros podemos encontrar esto que les acabo de mencionar y este registro único de proponentes nos sirve para soportarle a la entidad, porque pues esto es un registro público de la experiencia que yo como compañía tengo. Entonces, dentro del proceso de la entidad ya entrará a hacer una evaluación, un análisis de viabilidad y de conveniencia de cuál será la propuesta que más se ajuste a los intereses de la entidad y definirá pues una compañía que adjudique el contrato. Entonces, de esta manera funciona el registro único de proponentes. No es un registro obligatorio para todo el mundo, pero es un registro muy útil para poder contratar con el Estado. El vencimiento es el 5 de abril del 2024. Es dentro de los primeros 5 días de abril por lo general. Pero aquí hay algo muy importante. Esto lo relacionado con la renovación del registro único de proponentes. Si yo como compañía estoy interesada en registrarme, inscribir mi experiencia, lo puedo hacer en cualquier momento del año. Podemos... Tatiana, una pregunta y es de esas que hacen los clientes muchas veces. Si yo soy una nueva compañía, ¿puedo o debo tener el registro único de proponentes desde el principio o únicamente cuando tenga algún grado de experiencia? Me explico. Soy nueva, una compañía nueva. ¿Debería tener un RUP desde ya? Pues no necesariamente en el momento en que te constituyes. Aquí hay otros aspectos importantes como la experiencia de los socios, que es experiencia que yo puedo utilizar para registrar. Pero por lo general lo que sucede es que las compañías tienen mínimo una certificación para inscribir en el registro único de proponentes, que es lo mínimo que nos pide el registro mercantil para poder llevar a cabo el registro. Pero si yo soy una empresa que tiene 10 años de experiencia y deseo en este momento inscribirme en el registro único de proponentes, sin problema podría hacerlo con las certificaciones de experiencia de mis últimos 10 años. Perfecto. Gracias. Listo, tenemos otro registro, pues digamos que funciona de la misma manera, es un registro a través del cual las empresas que tienen relación con el sector turismo deben llevar a cabo la actualización antes del 31 de marzo de 2024. Entonces, ¿qué se entiende como prestador de servicios turísticos? Básicamente, si yo tengo un hotel, si yo tengo un inmueble, un establecimiento de comercio, inclusive los restaurantes, que en ocasiones también su resultado financiero nos da más de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tienen que obligatoriamente llevar a cabo el registro en el Registro Nacional de Turismo. La única excepción, si yo estoy cumpliendo los criterios para no tener la obligación de registrarme en este registro o renovar mi registro, es que el servicio que yo preste sea de alojamiento por horas, pero si estamos hablando de un restaurante que cumplió topes, de un hotel que cumplió los topes, de pronto las agencias de turismo o las empresas de transporte especial, que por lo general alquilan sus vehículos para temas relacionados con turismo, tendrán que llevar a cabo la renovación y el registro. ¿Podemos seguir, Sebastián? Listo. Otro tema súper importante, este es un tema que tenemos en nuestra normatividad desde hace muchos años, pero realmente las empresas no lo tienen mucho a la vista, pero la superintendencia ya ha empezado a hablar de este tema,
es la inscripción en páginas web colombianas en el registro mercantil. Y esta es una obligación de inmediato cumplimiento. Entonces, esta obligación básicamente lo que nos dice es que todas las empresas o personas que realicen actividades comerciales, financieras o de prestación de servicio deben inscribir sus páginas web en el registro mercantil. Pero aquí hay un tema importante y es que no todas las páginas web deben ser inscritas en el registro mercantil y aquí es importante que analicemos cómo opera nuestra compañía. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. El primero es Bimbo, que promociona a través de su página los productos o servicios, pero además distribuye a través de la página web. Entonces yo entro a la página, veo que hay ciertos productos, los agrego a un carrito, en el carrito hago todo el proceso para generar la orden de pedido, realizo la compra, llega el producto a mi casa. En ese caso, la página web tiene que ser registrada porque estoy utilizando la plataforma para poder adquirir el producto o el servicio. Pero tenemos otro caso diferente y en este caso estamos hablando de la consultora SAS. La consultora SAS tiene una página web, nos muestra los servicios, pero la venta no es directamente a través de la plataforma. La plataforma es un medio de difusión que me va a llevar a un equipo de trabajo que finalmente me va a solicitar una reunión y que finalmente me va a presentar una propuesta y la relación será un poco más personal. En este caso utilizamos la plataforma como un medio de difusión o un medio de comunicación, pero no un medio a través del cual yo adquirí un producto o servicio. Entonces, en este caso, la página web que yo tengo a través de la cual hice el acercamiento no tendría que registrarse. Entonces, aquí está la diferencia entre los servicios y el análisis que yo tengo que hacer. Entonces, si yo tengo mi plataforma con un botón de pago a través del cual puedo adquirir productos comerciales, financieros o de prestación de servicios, en ese caso tendré que llevar a cabo el registro de mi página web. Tatiana, entiendo que esto es un tema de alguna manera novedoso y nos está alarmando a muchos de nuestros clientes en salir a registrar sus páginas web bajo las condiciones que mencionas. Pero la regulación que existe ahorita ya establece fechas de vencimiento, establece cuáles son las consecuencias jurídicas de no hacerlo. Realmente no es una norma tan nueva, era una norma, como te mencionaba, que no teníamos como tan a la vista como compañías, y al no tenerla tan a la vista, nos han empezado a decir, oiga, las compañías tienen que inscribir sus páginas web. Entonces, digamos que los llamados de atención de las entidades nos dicen que es una obligación de inmediato cumplimiento. Si yo identifico y hago el análisis de que mi compañía en efecto tendría que registrar su página web, en este caso tengo que llevarlo a cabo de manera inmediata. Las sanciones, no hay una sanción específica, pero tenemos una sanción genérica que es una sanción de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ok, perfecto. Listo, Sebas. Otro tema importante que ha estado en auge en los últimos años es el tema de protección de datos, el Registro Nacional de Bases de Datos. Y aquí, digamos que por lo general las empresas tienen en consideración el segundo vencimiento, el vencimiento del Registro Nacional de Bases de Datos, pero este registro contempla un registro adicional. Hay diferentes fechas de vencimiento. La primera es que el 21 de febrero de 2024 se debe presentar el reporte de reclamos presentados por titulares de datos y en el segundo semestre del año también debo llevar a cabo este reporte. ¿Cómo se lleva a cabo este reporte? A través de la plataforma de la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay un manual del usuario donde nos clasifica las tipologías de los reclamos y nos establece cuál es el procedimiento para llevar a cabo el registro. Es un registro bastante sencillo.
Y otro de los vencimientos que tenemos es el del Registro Nacional de Bases de Datos, donde básicamente yo tengo que entrar a analizar si mi compañía cumple con los criterios para tener la obligación de registrar bases de datos, que básicamente es que supere los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes en activos o ingresos. Y en ese caso, ¿qué tengo que hacer como compañía? Tengo que hacer un análisis a nivel interno de si los equipos de trabajo que yo tengo manejan datos personales. La superintendencia no nos pide que registremos las bases de datos, pero nos pide una información específica de las bases de datos. ¿Qué información específica? Nos pide el nombre de la base de datos, nos pide la cantidad de datos que tengo recopilados, nos pide el tipo de datos que estoy manejando, porque digamos que esto dentro del ámbito de protección de datos es un tema bastante importante, pero también nos pide la política de protección de datos y es ahí donde a veces las compañías fallan un poco porque no tienen como consolidada esa política de protección de datos, las autorizaciones para el tratamiento de esos datos. Entonces, esto es un conjunto de normas que al final me lleva a cumplir con 3 obligaciones: el reporte semestral, el registro de las bases de datos, pero a la vez me obliga como compañía a tener esos datos cubiertos y protegidos a través de la política y las autorizaciones para la recopilación de datos. Puedes seguir a la siguiente. Tatiana, este registro de bases nacional de bases de datos lleva varias preguntas. Por ejemplo, yo ya tengo registrada una base de datos, ¿sí? La registré el año pasado. Es la base de datos de mis clientes o de mis potenciales clientes. Si está desactualizada, es decir, no pasó nada, ¿debo volverla a registrar? Esa es una de las primeras preguntas. Y la segunda, yo tendría ahí un aspecto y es, oye, mira, lo que pasa es que yo tengo una base de datos, pero se la pasé al de mercadeo. El de mercadeo fue y le puso una columna más donde dijo potencial, cliente cerrado, cliente perdido, cliente cerrado, cliente perdido. Esa misma de base de datos se la pasé al de facturación y el de facturación le adicionó el mail a donde tendrían que enviar la factura electrónica. Y esa misma base de datos se la envié al de eventos, ¿sí? Y él puso una información adicional en esa base de datos, poniendo básicamente el nombre de la persona a quien tendríamos que enviar la tarjeta de Navidad, ¿sí? Eh, ¿Son diferentes bases de datos? ¿Es la misma? ¿Registrando la original cumplo el deber o cambia totalmente cada base de datos con una adición? Sí, contestando tu primer pregunta, si yo tengo previamente el registro de una base de datos y la información está desactualizada, yo tengo la posibilidad de actualizar ese reporte. Entonces, en el momento en que yo estoy llevando a cabo el registro de bases de datos, puedo actualizar la información sin tener un doble registro de esa base de datos. Entonces, podría actualizarla. Respecto a la segunda pregunta, hay que analizarlo muy bien, porque si el propósito de la base de datos cambia, podría entender que tengo 2 bases de datos diferentes. Por lo general, en este tipo de casos, lo que se sugiere es que toda la información se consolide en una misma base de datos que manejen diferentes equipos de trabajo, pero finalmente sigue siendo una base de datos y eso no me va a afectar el registro que yo tengo que hacer ante la superintendencia. Porque si todos los datos son los mismos, pero como compañía sí tengo diferentes propósitos, pero estoy utilizando esa misma base de datos, pues solamente estaría hablando de una base de datos. Pero si yo llevo a cabo, por ejemplo, modificaciones que ya no van a tener las otras bases de datos que estén manejando equipos diferentes y el propósito de mi base de datos es un propósito comercial y por el otro lado tengo un propósito financiero porque lo voy a utilizar para la cartera, eso quiere decir que ya estamos hablando de 2 bases de datos diferentes y por lo tanto tendré que llevar a cabo 2 registros independientes. Perfecto, gracias.
Listo, entonces como lo veíamos, pues el Registro Nacional de Bases de Datos es una obligación que tenemos hasta el 31 de marzo de 2024. Y tenemos otro tema importante que no vamos a ahondar pues como a profundidad porque es un tema bastante extenso, pero es un tema que tenemos que cumplir como compañías si nosotros tenemos datos o información de ciudadanos europeos. Entonces, este es el GDPR, que básicamente es el Reglamento General de Protección de Datos. Es un reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, donde nos establece ciertos criterios que yo como compañía en el exterior, que administro o manejo datos personales de ciudadanos europeos, tengo que seguir. Entonces, digamos que hay ciertos criterios que yo como compañía tengo que implementar y eso es algo que se tiene que analizar en el momento en que yo estoy creando mi política de protección de datos. Y es que, digamos, nuestra política, nuestro marco normativo es un marco normativo muy similar al del GDPR. Sin embargo, hay ciertos criterios que hacen que el GDPR sea un sistema un poco más fuerte, un poco más riguroso y que nos exige un mayor nivel de protección. Sebastián, ¿puedes seguir, por favor? Listo. Ahora tenemos la obligación de reporte de cumplimiento de criterios para vigilancia ante la Superintendencia de Sociedades. Esto es un tema de mucho cuidado porque cuando yo cumplo con los topes de 30.000 activos, de 30.000 salarios, superior, pues en mi activo, o tengo ingresos superiores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes al cierre de mi ejercicio anterior, tengo que cumplir con ciertas obligaciones ante la superintendencia. El primero de ellos es el depósito anual de estados financieros certificados y dictaminados. El segundo es el pago de la contribución de vigilancia para el funcionamiento de la superintendencia. Y digamos que acá hay dos temas importantes y uno está también atado a lo que hablábamos de las obligaciones que me nacen en el momento en que yo llevo a cabo mi asamblea general y es que en primera instancia la compañía tenía la obligación de llevar a cabo el depósito de estados financieros a través de la Cámara de Comercio, que es en el registro mercantil. En este caso, cuando yo supero ya los criterios para la vigilancia ante la Superintendencia de Sociedades, pues mis estados financieros van a pasar a ser depositados ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Este depósito me va a exonerar como compañía de llevar a cabo el depósito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Entonces, aquí es súper importante que tengamos en cuenta pues también los criterios, cómo va la empresa, si la empresa va creciendo y revisando también si como compañía tengo la obligación de cumplir estos criterios, estos, digamos, reportes ante la Superintendencia de Sociedades. Y hay otro tema que me habla de trámites de transformación societaria, fusión y escisión. En estos casos, pues también tengo que analizar si tengo que llevar a cabo ciertas obligaciones, como la aprobación de la operación que se está llevando a cabo, so pena de sanciones por parte de la entidad. ¿Puedes seguir, por favor, Sebastián? Listo, otro tema importante, el revisor fiscal. Y como vamos viendo, pues a medida que vamos teniendo la charla, esto es un tema de de estar muy pendiente de los números de la compañía, de la operabilidad de la compañía, porque también tenemos unos topes que en el momento en que nosotros superemos, pues vamos a tener que llevar a cabo el registro de un revisor fiscal. Entonces aquí tenemos que las compañías que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior hayan tenido activos o ingresos superiores a 5.000 o a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues va a tener la obligación de nombrar a un revisor fiscal. Aquí hay otros aspectos importantes, no es únicamente el requisito a través de activos o ingresos, sino que hay otro tipo de sociedades que tienen la obligación
de tener un revisor fiscal, como las sucursales de sociedad extranjera, que en el momento en que es incorporada debe tener un revisor fiscal. También tenemos las ESALES, fundaciones, fondos de empleado, que en sus estatutos contemplen el nombramiento de un revisor fiscal. En este momento se volvería una obligación, y también las compañías que voluntariamente los quieran tener. Entonces, en este caso, digamos que en el momento de incorporar una sociedad es muy importante que yo revise mis estatutos y hable con los socios para definir si ellos voluntariamente quisieran tener este órgano, este auditor, y definir si en ese caso lo dejo incluido dentro de mis estatutos o definitivamente no, y nos vamos a tener pues a los requisitos de topes de activos o ingresos. Tatiana, y esto también es una pregunta que puede rebotar en Paula desde el punto de vista tributario. ¿Cuál es el momento para registrar al revisor fiscal? ¿Cuándo debo hacerlo y qué efectos tiene? Me explico. Oiga, pues sí, yo ya terminé el año con unos activos superiores a 5.800 millones de pesos o unos ingresos superiores a 3.480 millones de pesos. Eso lo sé más o menos por mi contabilidad, aun cuando los estados financieros no han sido definitivamente aprobados por la Asamblea General de Accionistas. Y en ese orden de ideas, ¿cuál es el momento? ¿Debería salir corriendo a traer una asamblea general y extraordinaria de accionistas para nombrar un revisor fiscal y de esa manera desde el 15 de enero empezar a presentar mis declaraciones tributarias? ¿O simplemente debería decir, hombre, pues hasta que no me aprueben estados financieros, efectivamente yo no tengo la obligación de designar revisor fiscal, y en ese orden de ideas a ese cierre, ¿cuál sería el efecto si efectivamente me espero en lo uno y me espero en lo otro? Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre ese punto particular? Sí, hay un tema importante y que es de análisis también, porque la DIAN tiene diferentes criterios. Nos ha pasado que las compañías nombran su revisor fiscal en el momento de aprobar sus estados financieros, es decir, 31 de marzo del año inmediatamente anterior, y en el momento en que en el mes cuarto presentan sus impuestos con la revisión y la firma de su revisor fiscal, pues lo que hace es que los impuestos de enero, febrero y marzo se tienen como no presentados. Entonces, eso es un tema de discusión, porque en teoría yo apruebo mis estados financieros en el tercer mes del año, es decir, el 31 de marzo del siguiente año, y con esos estados financieros aprobados es que me nace la obligación de tener revisor fiscal. Sin embargo, como te digo, se han presentado casos en los que me tienen como no presentados los impuestos de los primeros 3 meses. Eso es un tema de discutir también con la DIAN, porque pues la normatividad en efecto me dice que mi obligación es a partir de las cifras, ¿cierto? Pero mis cifras las apruebo en marzo, no las apruebo en enero. Sí, es súper discutido. Sin embargo, cuando uno se va a una posición muy conservadora o pues muy arraigada a la ley o taxativa, o sea, muy expresa a la ley y voy a hacerle caso literalmente como dice la ley, solamente hasta cuando tengo estados financieros, que es cuando voy a asignar el revisor fiscal, ahí es cuando debería empezar a firmar las declaraciones y empezar a figurar el revisor fiscal para la presentación de las declaraciones. Es decir, el punto es defendible que esos primeros 3 periodos no sean firmados por un revisor fiscal que todavía yo no he asignado y que todavía yo no tengo la certeza, a pesar de que pues sí, yo a 31 de diciembre te sabré el reporte y demás, todavía no tengo esa obligación legal que pues, o sea, que me obliga a registrar o a tener un revisor fiscal. Entonces es defendible, sin embargo, pues para la DIAN ellos
si el revisor fiscal firma los primeros meses, dice, no, es que para ese entonces no estaba asignado. O sea, la DIAN puede coger cualquier posición para, digamos que para fiscalizar algún contribuyente. Entonces, los primeros 3 meses, usted ya conoce sus estados y usted ya sabe sus resultados, entonces usted ya debería haber tenido ahí su revisor fiscal asignado, entonces, por lo tanto, ya desde ese primer mes o pues desde ese primer periodo debería tener ya el revisor fiscal. Pero legalmente es hasta el tercer mes o cuando se asigne. Y ahí es cuando efectivamente de forma pues legal corporativa se tiene la obligación. Entonces es discutible y es defendible, ¿no? En cualquiera de los dos escenarios. Vale, gracias. Listo. Bueno, otro tema importante también asociado con topes es el SAGRILAF, el sistema de autocontrol para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Este es un sistema que se ha venido implementando en las empresas desde aproximadamente el año 2021. La superintendencia lo ha querido regular en Colombia gracias a recomendaciones de organismos internacionales y como mecanismo para proteger al país en temas de lavado de activos, financiación del terrorismo. Y algo nuevo que trae este sistema es la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, la superintendencia nos ha dicho, listo, hay compañías, sociedades a nivel general que si obtienen ingresos activos superiores a 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tendrán la obligación de implementar SAGRILAF. Sin embargo, hay otros sectores de especial supervisión donde la superintendencia ha establecido unos topes un poco más bajos y que tienen la obligación de implementar. Estos sectores son los de agentes inmobiliarios, comercialización de metales y piedras preciosas, servicios jurídicos, contables, construcción de edificios, y hay otro sector que entra a ser un poco más supervisado, y en este caso los ingresos o los activos serán de 5.000 o 3.000 salarios, y es los de los proveedores de servicios de activos virtuales, estaciones de servicio, los sectores de supervisión especial y el régimen aplicable a club de deportistas profesionales. Entonces, en este caso, si las compañías van cumpliendo con sus topes, tienen la obligación de implementar el SAGRILAF. Este sistema, digamos que es un sistema, como les mencionaba, asociado al lavado de activos, financiación del terrorismo, pero lo que busca es que yo como compañía entre a hacer un análisis de toda la operabilidad, de todas las funciones que se llevan a cabo al interior de la compañía y genere unas coberturas que me permitan tener confianza en las operaciones que se llevan a cabo en el día a día, como por ejemplo la tesorería de una compañía es un área crítica porque es la que genera pagos. El equipo de gestión humana que lleva a cabo todo el proceso de ingreso de contrapartes, digámoslo de alguna manera, o de trabajadores, es un área crítica y todas las actividades tendientes a la vinculación o a generar relacionamiento con esas contrapartes serán áreas en las que tenga que tener un especial cuidado y tenga que entrar a analizar esas actividades que se hacen, que se llevan a cabo en el día a día. ¿Qué mecanismos podría utilizar yo para proteger a la compañía y cuál sería la conclusión de que yo lleve a cabo la implementación de controles? Y todo esto, pues digamos que lo tenemos que establecer en una matriz de riesgos, en una política, en un manual que tiene que ser socializado igual con mis contrapartes, pero que me va a permitir también de una u otra manera tener un mayor control y confianza de las relaciones que está llevando a cabo la compañía desde todos los puntos de vista, clientes, proveedores, contratistas. Tatiana, en este punto de SAGRILAF, yo creo que es muy importante hacer la siguiente pregunta. Tatiana, yo soy una compañía que está por debajo de esos 20.000, de esos 30.000 y esos 40.000 millones de pesos.
Entonces, pues al final del día ni me preocupo por tener un sistema de control o de gestión en mi relacionamiento con terceros. ¿Sí o no? Pues ¿para qué me gasto esa platica? ¿Qué pensarías frente a esa frase de una persona que está buscando ser lo más eficiente en su negocio? Bueno, aquí más adelante vamos a hablar que el tema de los topes, si bien acá tengo el Sagrilab, la superintendencia también ha pensado en eso y ha establecido un régimen de medidas mínimas y también me habla de unos topes mínimos eh, y me dice, bueno, usted para Sagrilab, por ejemplo, tiene que tener un oficial de cumplimiento. Para el régimen de medidas mínimas no tiene que tener un oficial de cumplimiento, pero tiene que haber un responsable que tiene que igual velar porque la compañía tenga unas buenas prácticas. Digamos que la superintendencia dice que también puedo implementar yo como una buena práctica este sistema y de hecho en el relacionamiento entre empresas todos los días nosotros vemos que en el momento de la vinculación de una compañía a otra o en el momento de generar ese relacionamiento, pues este tema de lavado de activos y financiación del terrorismo, inclusive del programa de transparencia, que es otro ítem que vamos a revisar, se ve mucho, ¿sí? Entonces, no solamente es el tema de SagriLab, sino que esto viene atado a muchas otras cosas, como por ejemplo, la identificación del beneficiario final. De hecho, la identificación del beneficiario final nace como un mecanismo de apoyo a la implementación de este tipo de sistemas, porque como yo tengo que identificar toda la cadena de control de una compañía, pues en ese caso, pues estamos trabajando con empresas transparentes, empresas que están llevando a cabo este tipo de registros y como buena práctica, pues también nos permite como compañías no solamente por el tema de cumplimiento de tope, sino por el nivel de confianza, ¿sí? Si yo tengo sistemas implementados o políticas relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo, hacen que mi compañía sea una compañía más confiable en el mercado. Listo, Perfecto, Sebastián. gracias. En todo caso, es importante y quiero mencionarlo, es en las relaciones con terceros siempre es necesario, independientemente de lo que está diciendo Tatiana, que lo que menciona Tatiana seguramente son obligaciones legales y mecanismos previstos por la normatividad actual, pero importante que independiente del tamaño de su compañía o de si tiene o no tiene obligación, tenga un sistema de debida diligencia en el relacionamiento con terceros. Ese tema de debida diligencia es absolutamente importante. Sabemos que estamos en un país que tristemente tiene temas de conflicto armado, tiene temas de narcotráfico, tiene temas de diferentes actividades que no necesariamente son lícitas y es importante que en el relacionamiento con terceros sepamos filtrar esos terceros porque de lo contrario podríamos estar bloqueando nuestro negocio, por más exitoso que sea, podríamos entrar en una lista negra, una lista restrictiva y podríamos ser empapelados. Y lo triste de esto es que puede que al final de muchos años logremos demostrar nuestra buena fe, pero en el entretanto vamos a estar en una lista negra que va a bloquear no solo a los individuos, o mejor, a las entidades a través de las cuales hacemos los negocios, sino también a sus accionistas. Entonces es importante este tema de gestión y de debida diligencia con terceros. Es una amplia recomendación y deberían estructurarse desde un procedimiento para efectos de la verificación con esos terceros. Y terceros va desde los empleados, clientes y proveedores. Esas son las tres aristas que uno debe cuidar en un relacionamiento con terceros, sin perjuicio de que hayan más. Por ejemplo, contratos de colaboración, convenios institucionales. Esos temas hay que cuidarlos muy bien, pero no te interrumpo más. Sigue, Tatiana, por favor. Listo, Sebastián. Bueno, como les mencionábamos, régimen de medidas mínimas también es un tema que está regulado. Tenemos unos topes mínimos de ingresos y activos, 3.000 y 5.000, y tenemos unos códigos SIU que son las actividades. Básicamente nos habla de agentes inmobiliarios, comercialización de metales y piedras preciosas o servicios jurídicos o servicios contables. Sin embargo, pues esto sin perjuicio de que como compañía yo genere
unas medidas mínimas, que en este caso, como lo menciona Andrés, es la debida diligencia como buena práctica. ¿Sigue, Sebastián? Listo, el programa de transparencia y ética empresarial, pues digamos que a nivel de estructura es un sistema similar a SagriLab, es un sistema que también ha diseñado la superintendencia por recomendaciones internacionales. Nosotros anteriormente también teníamos una regulación específica de un programa de transparencia y ética empresarial, pero lo que hizo la superintendencia en este caso fue de pronto volverse un poco más rígida en cuanto a los requisitos de cada uno de los programas, amplió la cobertura o el ámbito de aplicación de este programa de transparencia y en este caso ya reguló los sectores específicos y las compañías que tienen la obligación de implementar. Entonces, aquí hay varios criterios que son importantes y algunos que son excluyentes. Entonces, el primero que tenemos es que al corte del año anterior la compañía haya llevado a cabo transacciones o negocios internacionales de cualquier naturaleza, individual o conjuntamente, a través de sucursales o con personas naturales superiores a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y además que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior haya tenido ingresos o activos totales de 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ese es el primer criterio para las sociedades vigiladas. Tenemos otro criterio para las supervisadas y en este caso nos dice o nos habla de contratación con el Estado de más de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y nos pone otro criterio que es igual el cumplimiento de los topes de 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en nuestros ingresos o activos. ¿Puedes seguir, Sebastián, por favor? También tenemos otros criterios a nivel general. La superintendencia nos dice que, bueno, entonces si yo tengo contratación con el Estado superior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero además hago parte de los sectores específicos de los que ya vamos a hablar, tengo la obligación de implementar un programa de transparencia y ética empresarial. Pero entonces, adicional a estos requisitos que tenemos acá, tenemos otros requisitos adicionales por sector. Entonces, tenemos en este caso el sector farmacéutico, donde nos dice que, bueno, usted cumple con la contratación, ¿cierto? Usted cumple con los requisitos del sector, entonces nos dice, bueno, analice muy bien, ¿su actividad económica está incluida dentro de esta clasificación? ¿Sí o no? Eso será un requisito excluyente. Si mi actividad no está incluida dentro de ese requisito, pues voy a tener que decir, pues no tengo la obligación de implementarlo. Y también si me hablan de ingresos y activos, en este caso son 3.000 y 5.000 salarios, pues en este caso sí cumplo con los tres criterios, contratación, actividad y adicional ingresos activos, tendré la obligación de implementarlo. Esto para el sector farmacéutico, en la presentación que les vamos a compartir, igual van a encontrar los demás sectores. ¿Puedes seguir, Sebastián? Está el sector de infraestructura y construcción bajo los mismos criterios, el sector manufacturero, el sector minero energético, y a lo largo pues de la presentación van a encontrar pues los diferentes sectores a los que les aplicaría esta reglamentación. Es un sistema, como les mencionamos, muy similar al SagriLab. Este está enfocado a corrupción y soborno transnacional, pero lo que busca es que hagamos ese análisis al interior de la compañía, generemos controles que nos permitan igual que la compañía tenga una mayor relación de confianza con mi entorno, ¿listo? Entonces también nos habla de contrapartes, nos habla del riesgo país, nos habla de varios aspectos relevantes que tenemos que tener en cuenta en el momento de implementar este tipo de programas en la compañía y pues las compañías igual también pueden generar este tipo de programas como buenas prácticas que les permitan pues conocer un poco más esa contraparte con la que está teniendo un relacionamiento. ¿Puedes seguir, Sebastián, por favor?
Listo. Otro tema importante es el registro de situación de control. El registro de situación de control del grupo empresarial, pues digamos que tiene varios criterios importantes. Hay varios criterios. ¿Puedes seguir a la siguiente, Sebastián? Entonces, hay ciertos criterios que me permiten diferenciar lo que es una situación de control y un grupo empresarial. Básicamente, situación de control es cuando yo estoy hablando de que tengo la compañía o en mi cadena de control tengo una participación superior al 50% o una participación mayoritaria, no necesariamente el 50%, sino mayoritaria. En ese caso, de manera directa o indirecta, en ese caso hablaré de situación de control. Pero además, si esa situación de control o está, pues digamos, dentro de la cadena que estoy teniendo con las compañías, tengo algún interés o todos trabajamos en función de un interés general. En este caso, por ejemplo, tenemos una sociedad que produce zapatos, otra que los vende, pues estoy hablando de un grupo empresarial porque todas estarían trabajando en función de lo mismo. En este caso, cuando yo conozco la situación de control del grupo empresarial, tengo la obligación de llevar a cabo el reporte de manera dentro de los 30 días siguientes a la configuración de la situación y también pues la sanción será de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes si no la llevo a cabo. ¿Puedes seguir, Sebastián? Bueno, dentro de la presentación también tenemos algunos informes que hay que presentar cuando las sociedades ya se encuentran bajo vigilancia o control de la superintendencia. Hay ciertas obligaciones que tienen que cumplir, en este caso prácticas empresariales, básicamente es un informe que me pide, pues de manera general, el estatus de la empresa, me habla de la estructura de representación legal, si tengo revisoría fiscal, me habla de los programas que tenga o no tenga que implementar y cuál es su estatus a nivel interno, su estatus de implementación. ¿Puedes seguir, Sebastián? El informe 75, este es un informe que aplica únicamente para las empresas que tienen la obligación de tener SagriLab o PTE. Aquí también ustedes encuentran cuál es el cronograma de los plazos y básicamente es un informe que nos pregunta respecto pues a ciertos criterios de la implementación, respecto a mi oficial de cumplimiento y cuál es el estado al nivel interno de la compañía. ¿Sigue, Sebastián? Y por último tenemos el informe 58, que es el informe a través del cual yo reporto a la superintendencia el nombramiento de un oficial de cumplimiento. Me va a pedir la información del oficial de cumplimiento, sus soportes, y pues este se tiene que presentar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha del nombramiento. Bueno, eso es todo por el lado corporativo. En este caso ya le damos la palabra a Paula. Gracias, Tati. Hola, buenos días a todos. Bueno, intentaré ser breve en aras del tiempo, pero igualmente, pues estos temas corporativos son muy importantes y más iniciando el año. Entonces, si quieres, continuamos, Sebastián. Para 2024 está la misma tarifa del impuesto sobre la renta, 35%. Las entidades financieras tienen 5 puntos adicionales y el sector energético tiene 3 puntos adicionales. La obligación de la inscripción en el registro único de beneficiarios finales, el famoso RUP, que empezó a regir a partir de 2023 y que se fue alargando, digamos que el límite para inscribirse. Ya al día de hoy todas las compañías y todos los obligados pues a esta inscripción deben haber cumplido con esta obligación y si hay una modificación de la identificación de los beneficiarios finales, antes se tenía un mes para actualizar esta inscripción, ahora la actualización se va a hacer a 31 de enero, a 31 de abril, a 31 de julio o a 31 de octubre. Entonces, si hay algún cambio en un beneficiario final, tenemos en medio de estas baches de tiempo, pues tenemos esos meses para hacer la actualización. El descuento de ICA, como saben, bueno, no sé, la reforma
quita el famoso descuento, el descuento tributario de ICA, y ahora pues el ICA solamente podrá hacer una deducción. El 100% de la deducción ya no puede ser, ya no se podrá tomar como un descuento tributario. Respecto a los dividendos, la tarifa va a ser del 10%. Ahora, digamos que para las personas naturales, la depuración de la renta cambió, ya no es cedular, sino que ya todo va a estar en una misma bolsa, por así decirlo. Entonces, digamos que los dividendos, la tarifa va a ser practicada el 10%, la retención cuando una compañía le gira dividendos a otra compañía, la retención va a ser del 10% en ese primer momento, pero cuando esa segunda compañía, por ejemplo, le traslada al accionista esos mismos dividendos, va a poder también coger ese 10%, o va también a trasladar ese 10% que inicialmente practicó de retención en esos dividendos. Los dividendos grabados pues se van a sujetar a la tarifa general del impuesto de renta de personas jurídicas, y el diferencial a las tarifas progresivas para las personas naturales, que va a ser del 0 al 39%. Entonces, si yo recibo como persona natural dividendos, depende de del margen en el que yo me ubique, pues se me va a aplicar la tarifa de los dividendos, ¿no? Entre 0 y 39%. Y pues ya a la tarifa general, sí, para las personas jurídicas. Continuamos. Eh, un aspecto importante también a tener en cuenta es que la norma me establece un límite a todos los estímulos y a todos los beneficios tributarios, y la norma a mí me dice el valor de los ingresos no constitutivos de renta, de las deducciones, de las rentas exentas, de los descuentos, digamos que de todo eso que uno se puede depurar para hacer su base gravable más pequeña, y así aplicar la tarifa del impuesto. Todos estos beneficios que uno tiene, o pues estímulos y beneficios tributarios, van a estar limitados al 3%, no van a poder exceder del 3% de mi renta líquida ordinaria. Entonces, por más de que yo busque estímulos y beneficios y aplique y quiera aplicar descuentos, deducciones, ingresos no constitutivos de renta, voy a tener ese límite, que es muy importante tenerlo en cuenta para efectos de la liquidación, y pues para efectos de buscar esos beneficios tributarios. Este año, a partir de 2023, se cambia la tarifa de ganancias ocasionales, por lo que las ganancias ocasionales pues se siguen manteniendo en un 15% para las personas jurídicas nacionales y extranjeras. Entonces llega la famosa tasa mínima de tributación de renta. Esta es una nueva figura incorporada pues por la reforma 2277, y básicamente lo que indica es que pues a los contribuyentes que les aplica debe tributar como mínimo un 15% basado en la utilidad contable depurada. Esta tasa también la llaman tasa de tributación depurada, que es la TTD. Tiene una fórmula para ejecutar, que digamos que en aras de este webinar es una fórmula pues demasiado extensa y complicada, que requiere, digamos, más profundidad, pero acá se puede observar la fórmula, y se tiene que aplicar pues ya a partir de 2023, y ya digamos que para declarar 2023, que lo voy a aclarar acá en 2024, pues ya se está aplicando esta TTD. Entonces, aplica como regla general a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, que tienen que liquidar su impuesto aplicando la tarifa del 240 y del 240-1, que es la tarifa general, más otra, o pues tarifas diferenciales dependiendo de ciertas situaciones. Pero pues por regla general, digamos que ese 35% de tarifa. Les aplica a quienes no les va a aplicar claramente: a personas jurídicas extranjeras, personas naturales residentes y no residentes, entidades del régimen tributario especial no les aplica la TTD, las personas que pertenecen al régimen simple, em,
las compañías que estén inscritas o bueno, las sociedades que estén, que se constituyeron como zonas económicas sociales y especiales, o sea, CESE, la SOMAC, bueno, como en ciertos regímenes están excluidos de esta TTD. Actualmente salió, por ejemplo, un concepto de la DIAN que establece que los contribuyentes que tengan rentas exentas son sujetos y tienen que aplicar la TTD y tienen que aplicar esta tasa mínima de tributación, lo que igual prende alarmas, pero bueno, para cada caso específico se debe mirar cómo aplica y de qué forma aplica esta tasa, pero ya es una realidad, ya se está liquidando, actualmente está demandada, pero todavía no, pues no se ha decidido, pues no se ha expedido un fallo para declarar exequible o inexequible esta norma. Entonces toca esperar. Por ahora está vigente, hay que aplicarla. ¿Vas a decir algo? Ok, Paula, yo ahí tengo una pregunta. ¿Crees que este tema de la tributación o la tasa mínima de tributación es un tema al que hay que pararle bolas? Porque pues al final del día uno diría pues la tarifa del 15% es mucho mejor que la del 35%. ¿O qué tienes por decir frente a esto en relación a que lo que busca es grabar la utilidad contable? Pues digamos que las opiniones, sí, las diferentes opiniones, es que esta tasa lo que buscó fue aplicar o digamos, copiarse de BEPS, bueno, es que esto ya es muy técnico, pero de una figura o pues de una regla que se estableció en la OCDE. Y entonces lo que quiere Colombia es trasladar esa regla que se está aplicando a nivel global y trasladarla a nivel local y empezar a aplicar la tarifa sobre la utilidad contable y que no, y que esas diferencias entre la utilidad contable y la utilidad fiscal prácticamente desaparezcan o pues que no se aproveche esas diferencias para tributar menos de lo que se debería tributar. Entonces, pues claramente sí se debe parar bolas porque hay ciertos puntos y ciertos aspectos, por ejemplo, en la diferencia en cambio, que no se ve la aplicabilidad correcta o no se ve cómo debería ser. Sí, o sea, cómo aplica correctamente a esta TTD y si es de una forma justa aplicarla o no. Entonces, no, pues sí, claramente sí hay que pararle bolas a la Ok. hora de liquidar. Para complementar lo que estás diciendo, es importante ver que nosotros estamos acostumbrados a tener de alguna manera unos ingresos contables y unos ingresos fiscales. En la gran mayoría de los casos son muy parecidos, pero hay unos casos en los que no, ahí distan mucho. Y lo mismo unos costos fiscales y unos costos contables, y por ende una utilidad contable y una utilidad fiscal. Y fíjense que al final este régimen es curioso porque parte de una utilidad contable, es decir, me están diciendo, oiga, ¿sabe qué? Yo voy a ignorar todo lo tributario y me voy a ir por su contabilidad. Y es ahí donde las compañías están teniendo problemas. Este es un tema para pararle bolas. Todos aquellos de ustedes que no se hayan percatado de esto, por ejemplo, está este régimen en el de alguna manera está grabando de manera directa la diferencia en cambio no realizada. Hay que pararle bolas, hay que ponerle cuidado. Si tienen dudas, inquietudes, nos pueden contactar, pero esta tasa de tributación no es simplemente una renta presuntiva, es mucho más compleja y en un país donde no tenemos cultura tributaria, pues montar una ecuación cuántica para calcular el impuesto, pues hace que este tema sea bastante complejo. Entonces, pues nada, invitados a que nos contacten en este punto. Sigue, Pauli, perdón. Buenísimo. Bueno, nada, el impuesto al patrimonio, que este también empezó desde 2023, ahora 2024, pues se actualiza la VT, entonces ya para las personas que tengan a 31 de diciembre de 2023 un patrimonio líquido superior a 3.388.000, a 3.388.000, pues estarán sujetos al impuesto al patrimonio.
Esta tarifa es gradual y va del 0.5 hasta el 1.5 dependiendo pues de tu patrimonio. Patrimonio líquido, recuerden, activo menos pasivo. Entonces se determina sobre ese patrimonio líquido. ¿Quiénes están sujetos? Las personas naturales, nacionales o extranjeras y sucesiones ilíquidas, pues que tengan patrimonio también poseído acá en Colombia. Entonces, el impuesto del timbre también, siempre que ustedes vayan a hacer cualquier acto jurídico, cualquier negocio que implique elevar a escritura pública, van a estar sujetos, es decir, comprar un inmueble o cualquier escrituración van a estar sujetos a este impuesto, es decir, tienen que pues calcular que entre los gastos que va a haber en esa transacción, pues van a tener que pagar una tarifa que va del 1.5 hasta el 3% para transacciones que superen los 941 millones de pesos, ¿sí? Las tarifas especial para los usuarios de zona franca, la ley 2277, es decir, la última reforma, digamos que modifica un poco el beneficio de las zonas francas y en un principio sí, la zona franca tiene un 20%, ya no es la tarifa general del 35%, siempre y cuando hagan actividades de exportación y comprueben que hacen esas actividades de exportación. Si no se comprueba y si no están, y si sus ingresos no están ligados a actividades de exportación, pues ellos van a tributar como cualquier otra compañía nacional al 35%. Entonces, digamos que esto afectó las zonas francas y también se va a ver muy aplicado para 2024. Como les mencionaba, el sector financiero tiene una sobretasa de 5 puntos adicionales, es decir, va a estar tributando para el 2024 el 40%, y solamente se van a gravar las entidades que tengan una renta gravable igual o superior a 5.600 millones. Si quieres, continuamos. ¿Qué pasa? Acá vienen unos impuestos que empezaron pues, a sonar, o pues no a sonar, sino a aplicarse a finales en el segundo semestre de 2023, que impactaron varios sectores, que digamos llegaron a hartos clientes afectados por esto y preguntándose por estos impuestos, que son los impuestos al consumo de bebidas ultraprocesadas y azucaradas, el impuesto al consumo de comestibles ultraprocesados, el de productos plásticos de un solo uso ya estaba implementado, pero digamos que el de bebidas ultraprocesadas y azucaradas y comestibles ultraprocesados, pues son unos nuevos impuestos que entraron a regir en el segundo semestre de 2023 y que ya se han ido regularizando, ya se han ido estableciendo sus normas, su forma de facturación. Entonces, nada, estos impuestos pues graban, le ponen un impuesto o un gravamen adicional a las bebidas ultraprocesadas y azucaradas. Entonces, estas pueden variar entre 0, bueno, nada, 18 pesos o 35 pesos por cada 100 mililitros. Entonces, digamos que según los mililitros se mide el impuesto o se suma la cantidad adicional que debe cobrar el productor o el importador. Acá digamos que en estos impuestos, tanto el ultraprocesados y azucarados como el de comestibles, bebidas y comestibles, el sujeto pasivo es el productor o importador. Y entiendas el sujeto pasivo como el responsable del impuesto. Entonces, si yo produzco, si yo importo, yo soy el responsable del impuesto y yo soy el que debo cobrar el impuesto, ¿sí? O pues facturar el impuesto o tener en el mapa del impuesto. Cuando yo comercializo, ya me salgo de esa calidad de productor e importador y ya en esa parte de la cadena de producción, ya cuando yo comercializo, ahí yo ya no soy sujeto pasivo. Y eso era una de muchas de las tantas preguntas que llegaban
bueno, yo soy un establecimiento que vende, que le compro el producto a otra, pues a otro, a una compañía y simplemente yo voy a venderla, no la produzco, no la importo, nada, yo solamente compro y revendo, ya sea en restaurantes o bueno, en cualquier modelo de negocio. Entonces, soy obligado a cobrar este impuesto. Ahí yo no soy obligado porque solo comercializo. Pero si yo realizo, o produzco, si yo importo, pues ahí es cuando, es decir, el que le vendía a esa primera persona, ahí sí le debía facturar y ahí sí le debía cobrar el impuesto. Entonces, esto incrementa obviamente el este tipo de alimentos y pues obviamente va a haber un impacto y se está viendo reflejado un impacto en el consumo o pues lo que se busca con esto o el espíritu de la norma o el espíritu de lo que quería buscar con estos impuestos saludables es que las personas se alimenten mejor. Entonces, pues ese es el espíritu, ese es el objetivo y por eso pues pretenden incrementar por medio de este impuesto. La tarifa del impuesto al consumo de comestibles ultraprocesados es del 15% en el 2024, en el 2023 fue del 10% y en el 2025 va a ser del 20%, entonces va a incrementar. Y el de productos plásticos de un solo uso sigue igual que como venía. Este, pues se causa en la venta, retiro e importación para el consumo. Vean que acá este sí se causa en esos tres escenarios, en la venta, en el retiro e importación. Los sujetos pasivos son productores o importadores y la tarifa será mm, aproximadamente 2 pesos por gramo de envase, embalaje o empaque, que ese es el impuesto que a uno le cobran en el supermercado por las bolsas plásticas y demás. Sigue, sigue, sí. Beneficios tributarios importantes para que los tengan en cuenta, para que puedan hacer una planeación, para que digan, yo todavía tengo, no me paso ese 3% de mi renta líquida, puedo aprovechar, puedo hacer algo para que se baje ese pago de impuesto. Entonces, reglamentación becas por impuestos, hay un descuento del 30% en el impuesto sobre la renta a cambio de aportes para becas a deportistas. Esto tiene unos requisitos que si ustedes van a aplicar este descuento, pues es importante que los vean porque si no, no podrían aplicarlo, pero si ustedes apoyan y becan a los deportistas, van a tener un descuento del 30%. Investigación, ciencia y tecnología, que este descuento también ha estado presente durante varios años, no lo quitó la reforma. Tengo un 30% de descuento en las inversiones que yo realice para investigaciones de ciencia y tecnología. También hay unos requisitos que se debe cumplir para aprovecharlo. La ley o un nuevo beneficio que introdujo la ley 2277 es el pago de dividendos en acciones. Entonces, eh, yo decreto dividendos y pago los dividendos por medio de acciones de las compañías. Entonces, para la persona quien recibe las acciones, que es, digamos, el pago de ese dividendo por medio de acciones, es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Y para la compañía que los distribuye, pues es una deducción. Entonces, no es ilimitado, tiene una limitación del 10% de la utilidad comercial de la compañía pagadora y también va a estar limitado el beneficio perdón, limitado al 3% de esa renta líquida. Pero, digamos, esto es una planeación para renta que puede funcionar, por ejemplo, en una persona natural. Yo recibo dividendos a cambio de acciones, para mí es un ingreso no constitutivo de renta y para la compañía va a ser una deducción. Entonces, pues es interesante este beneficio que introdujo la reforma. Siguiente, por favor. El régimen simple ya existe hace unos añitos. Tienen hasta el 29 de febrero para inscribirse en el régimen simple. El régimen simple involucra o agrupa el impuesto al consumo, el impuesto de industria y comercio y el impuesto de renta. Este régimen ayuda o es beneficioso para las personas
que no tengan tantas tantos costos, gastos, deducciones que aplicar. ¿Por qué? Porque acá no hay una depuración de una renta con muchos, o sea, que se vaya a aplicar muchos descuentos, deducciones o beneficios. Acá solamente se va a aplicar, se va a tener un descuento de las de pensión y de salud y también de las compras que yo haga por medios electrónicos y por pagos mediante tarjetas y medios electrónicos. Solamente va a tener derecho a esos dos descuentos. Pero el beneficio de este régimen es que tengo unas tarifas mucho más pequeñas, mucho más reducidas a las tarifas generales. Entonces, digamos que hay que hacer un estudio de si me conviene o no me conviene pertenecer a este régimen. eh, y le conviene más que todo a esos contribuyentes que no tienen tantos costos y gastos relacionados, tantas deducciones y tantos descuentos que aplicar. ¿Por qué? Porque puedo aplicar una tarifa mucho menor sobre una base grande. Pasó, acá hay un grupo, hay 6 grupos del régimen simple, que son los contribuyentes que pueden pertenecer al régimen simple. Hay que evaluar si uno pertenece a uno de esos grupos. Hubo un cambio con la reforma que para el grupo de los servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomina el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios profesionales liberales, en un principio estaban, digamos que eran los ingresos, los contribuyentes que tuvieran ingresos inferiores a 100.000 VTs, no podían aplicar a este régimen. Después la norma lo baja a 12.000 VTs y demandan esta reducción en este grupo, y la Corte Constitucional declara inexequible esa reducción y por lo tanto ya es la base sobre los 100.000 VTs. Entonces, pues este régimen es bien interesante, hay que evaluarlo, hay que verlo para cada caso. Tiene una operatividad complicada porque yo tengo que hacer anticipos bimestrales, entonces yo cada bimestre tengo que anticipar mi impuesto. No te van a practicar retenciones, pero ese anticipo bimestral es ese impuesto recaudado de forma anticipada, que es lo que reemplaza la retención en la fuente. Y tienes que hacer una declaración anual de IVA. No le aplica a los empleados, o sea, que están suscritos por contrato laboral. Ok, Paula, yo aquí tengo una pregunta. Em, si una empresa en este momento está por debajo de las 100.000 VTs de ingreso, ¿le conviene de una manera casi que objetiva pasarse al régimen simple o qué debería observar una compañía eh, o tener en cuenta para no cometer el error de dejarse llevar por la tarifa únicamente? No, lo que decía, este régimen le conviene a las personas o a las compañías que no tengan, sí, que no tengan costos y gastos muy altos que asociar a su ingreso bruto, ¿sí? Que no tengan tantas deducciones que aplicar, que no tengan tantos descuentos porque su operatividad o porque su negocio no, digamos que tiene una rentabilidad muy alta. Cuando hay una rentabilidad muy alta, este régimen conviene porque yo voy a aplicar una tarifa más pequeña sobre una depuración, sobre la misma depuración que voy a tener en el régimen ordinario. ¿Por qué? Porque en el régimen ordinario, como no va a tener costos y gastos para deducirme, como no va a tener descuentos, como no va a tener rentas exentas, pues mi base va a ser la misma en el simple que en el ordinario. Entonces, ante esa misma base, pues prefiero aplicar una tarifa menor, aplicar la tarifa del 35%. Pero igual, eso es, hay que hacer proyecciones, hay que ver cómo me va en el ordinario, hay que ver cómo me va en el simple, hay que ver si la operatividad vale la pena, hay que ver si el IVA, si esa declaración anual de IVA me va, lo que no me sacan por renta me lo van a sacar por IVA, porque al final voy a estar prestando servicios y se va a,
a presentar el IVA y no me lo va a poder descontar. Entonces, pues hay varios asuntos que hay que verlo, pero en principio es de esas compañías que no tienen tantos costos y gastos o pues beneficios tributarios que aplicar en un principio. Perfecto. Listo. Para terminar rápido, la presencia económica significativa es una nueva figura y es una calidad que adquieren las personas no residentes, esos prestadores de servicios desde el exterior. Son los que normalmente van a estar sujetos a esta presencia económica significativa. Tal vez todos los que estamos aquí conectados, lo que valdría la pena decir acá es siempre pedir la calidad de la persona, pues de quien te está prestando un servicio digital, porque ahora los prestadores de servicios digitales pues van a estar sujetos a renta. Entonces, si a mí me llegan a prestar un servicio digital, tengo que asegurarme que efectivamente esa persona no tenga una presencia económica significativa porque yo voy a ser el obligado de practicarle una retención. Entonces, si yo identifico que quien me está prestando el servicio tiene SPES, pues voy a tener que aplicarle una retención, ya sea, si quieres pasas a la otra, del 3%, o del 10%. Eso dependerá del PES porque la norma a mí me permite como PES inscribirme como PES o no inscribirme como PES. Si me inscribo como PES, entonces tengo obligaciones fiscales acá en Colombia. Si no pues, y tengo que empezar a presentar la declaración y ahí voy a tener que tributar sobre el 3%, pero si yo no me registro en Colombia como PES y sigo prestando el servicio, sin tener RUT o pues sin identificarme o presentar una declaración del impuesto sobre la renta, voy a tener que practicarle una retención del 10%. Entonces, pues esto es para cuando me presten servicios desde el exterior digitales, ¿sí? Y posteriormente, si quieres continuar, ahí en la presentación van a estar no, si quieres, sáltate en aras del tiempo, digamos que todos los calendarios tributarios para que los puedan ver. También la DIAN los tiene para que los aseguren. Antes se rumoraba que solamente que el impuesto sobre la renta de personas naturales iba a ser solo en agosto, pero pues ya no, ya sí, ya está normal, de agosto a septiembre, octubre. Listo, ahora sí, pues Lu, vamos retrasados, pero Bueno, digamos que por temas de tiempo vamos entonces a, digamos, a abundar en los temas más importantes respecto a la actualización de obligaciones en carácter laboral, ¿cierto? Entonces recordemos que en virtud de los decretos 2292 y 2293 del 29 de diciembre del 2023, el gobierno nacional fijó entonces el salario mínimo para el año 2024 en la suma de 1.300.000 pesos y el auxilio de transporte en la suma de 162.000 pesos. Cabe entonces recordar que el auxilio legal de transporte solo se debe otorgar a aquellos trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, salvo en algunas excepciones, como lo son, por ejemplo, cuando el empleador le otorga o si le suministra el servicio de transporte a su trabajador hasta su casa, tanto de ida como de regreso. También hay otra excepción y es cuando el trabajador presta los servicios dentro de su mismo lugar de trabajo, como ocurre con el personal de servicios domésticos, pero que sean internos. Y adicionalmente, también hay una tercera excepción y es aquellos trabajadores que si bien devengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, trabajan bajo la modalidad de teletrabajo y en este caso digamos que lo que se da es una suma de dinero, pero no por concepto de auxilio de transporte, sino un auxilio de conectividad digital que tiene exactamente el mismo tratamiento que tiene el auxilio de transporte. Entonces, dicho esto, con el incremento entonces del salario mínimo se modificó el valor de la hora de trabajo ordinaria, así como los respectivos recargos, como lo indicamos a continuación. Entonces, digamos que en la jornada ordinaria tenemos que el valor de la hora de trabajo vale 5.532 y ya digamos las horas extras diurnas, nocturnas o con recargo nocturno, pues de acuerdo como al porcentaje que se les aplica conforme a la norma, quedarían entonces en los valores que vemos en las diapositivas. Asimismo, entonces ocurre con el valor de la hora cuando los trabajadores laboran en días dominicales y días festivos.
Acá es muy importante tener en cuenta que esos valores que les proyectamos tienen vigencia hasta el 14 de julio del 2024, teniendo en cuenta que de conformidad con la Ley 2101 y el concepto unificador del Ministerio de Trabajo, los cuales, digamos que dieron los parámetros para implementar la disminución gradual de la jornada laboral, indican que a partir del 15 de julio del 2023 daremos entonces paso a una segunda disminución de la jornada laboral, pasando de 47 horas a 46 horas. Si quieres, pasemos a la segunda diapositiva. Entonces, teniendo claro, pues, digamos, como los valores de las horas en jornada ordinaria, en trabajo dominical y festivo, aquí entonces traemos como el costo mensual de un trabajador que devenga un salario mínimo. Tenemos que tener entonces en cuenta que la nómina o el salario de un trabajador tiene varios conceptos. En primer lugar, entonces, hay una total remuneración que se compone entonces de lo que es el salario mínimo, que ya dijimos que es de 1.300.000 pesos, y el auxilio de transporte, que es de 162.000 pesos. Adicionalmente, entonces tenemos un concepto denominado seguridad social, que lo componen varios subsistemas, donde hay algunos que tienen un porcentaje de manera generalizada, donde se dividen en pagos que debe realizar el empleador y pagos que debe realizar el trabajador. Digamos que acá traemos los porcentajes que le corresponden únicamente al trabajador, teniendo entonces un total de seguridad social de 390.260. Es muy importante aquí tenerles la precisión que para el ejemplo que traemos, digamos que en el subsistema de riesgos laborales partimos entonces de tener un nivel de riesgo 1 para un porcentaje del 0.52. No obstante, esto puede variar teniendo en cuenta la actividad económica de la compañía o las actividades que desempeña el trabajador. Respecto a los aportes de seguridad social, hay que tener en cuenta que las empresas que tienen más de un trabajador a cargo que devenguen menos de 10 salarios mínimos están exoneradas de realizar los aportes a salud y a parafiscales, pero únicamente teniendo en cuenta lo que corresponde a SENA y a ICB. Pasamos entonces al tercer concepto, que es lo que denominamos las prestaciones sociales. Tenemos entonces cada uno de sus porcentajes y sus valores. Para entonces actualmente un costo mensual en prestaciones sociales equivalente a 258.190.000 pesos. Sebastián, ¿qué pasó? Nos perdimos. Nos fuimos con la diapositiva. Creo que Sebastián salió de la reunión. Ya les proyecto. Listo, gracias. Bueno, igualmente mientras vamos como entonces proyectando, hay unos conceptos adicionales a lo que es seguridad social y lo que son prestaciones sociales, que es lo que denominamos las vacaciones y las dotaciones. Esto es importante tenerlo en cuenta porque estos dos conceptos no hacen parte de ninguno de los dos grupos anteriormente mencionados, pero igualmente son, digamos, como obligaciones que tiene que tener en cuenta el empleador, por lo tanto es importante tener en cuenta cuánto es su porcentaje y cuánto es su valor. Tenemos entonces que para las vacaciones el porcentaje equivale al 4.17, que en dinero representa 54.210, y la dotación un 5%, que equivale a 65.000 pesos. Para un total del costo mensual de un trabajador con un salario mínimo. Qué pena, Luisa, ¿en cuál íbamos? Disculpa. Dale la tercera. ¿En cuál diapositiva íbamos? Dale la tercera. Ahí, listo. Listo. Pues en la 42. Listo. Para un costo, entonces, como les veníamos diciendo, para un costo mensual de un trabajador que venga un salario mínimo legal mensual vigente, equivalente a 2.229.660. ¿Cierto? Ahí entonces tenemos el costo mensual. En este punto es importante tener en cuenta que para el cálculo de las prestaciones sociales se debe tener en cuenta todo lo que devenga el trabajador, es decir, todo lo que constituye salario, lo que conocemos como comisiones, horas extras, trabajos nocturnos, dominicales y festivos. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que el auxilio de transporte únicamente se tiene en cuenta para calcular las prestaciones sociales, perdón, solamente se tiene en cuenta para el cálculo de las prestaciones sociales, lo que corresponde a primas, cesantías e intereses a las cesantías, y no hace base para el cálculo de las vacaciones ni de la seguridad social. Si quieres, pasamos. Listo. Dicho entonces esto, tenemos que tener en cuenta que hay varias modalidades de salario. Digamos que partimos del salario ordinario y ahora partimos entonces del salario mínimo legal integral. Devuélvete si quieres, yo hago unas precisiones ahí en cuanto a eso. Entonces tenemos, dale Jorge, devuélvete a la anterior. Listo. Entonces tenemos en cuenta que el salario integral es aquel salario que no únicamente remunera el salario ordinario como tal, sino, no, pasa a la otra,
sino que es aquel salario que adicionalmente retribuye las prestaciones sociales, como son la prima, las cesantías, los intereses a las cesantías, el trabajo dominical, el trabajo nocturno y el trabajo suplementario. En ese sentido, entonces, y partiendo de la base, Jorge, si quieres pasa a la otra. Partiendo entonces de la base que el salario fijo para el año 2024, el salario mínimo para el año 2024 es de 1.300.000, tenemos que el salario mínimo integral será entonces de 16.900.000, donde 13 millones, es la otra, donde 13 millones de pesos corresponden al factor remuneratorio y ahí, yes, no te me estás adelantando, dale, devuélvete. Estamos en el salario integral. Entonces, donde ya sabemos que entonces el salario integral se compone de un factor prestacional y un factor remuneratorio. En ese sentido, entonces pasamos a, devuélvete a la otra, pasamos entonces a ejemplificarles, exactamente ahí. Pasamos entonces a ejemplificarles qué conceptos constituyen el salario integral, cuáles son sus valores. Como les decíamos anteriormente, entonces el salario integral mínimo quedó pactado en 16.900.000. Esto sería entonces el total de la remuneración, teniendo en cuenta que para estos trabajadores no aplica el auxilio de transporte. Pásate a la diapositiva que estábamos anteriormente. Para estos trabajadores es importante aclararles que la seguridad social, igualmente en los trabajadores con un salario integral, debe ser pagada. Únicamente hay una diferenciación con los salarios ordinarios, y es que para el pago de la seguridad social de los trabajadores que tienen un salario integral se realiza sobre el 70% del valor total del salario integral, que para el caso del año 2024 sería entonces la suma de 11.830.000 pesos. No sé qué pasa con las diapositivas, si algo, Jorge, estamos haciendo alusión a la que es anterior a esta. Igual, pues, por temas de tiempo seguiré, pues, como avanzando. Es importante tener en cuenta, entonces, como les decía, en el salario ordinario, las empresas se pueden exonerar del pago a salud y para fiscales en lo que corresponde a en lo que corresponde a SENA y a ICBF. No obstante, esta exoneración no aplica para los trabajadores de salario integral, ya que, como les decía, esta exoneración aplica cuando yo devengo menos de 10 salarios mínimos, y uno de los requisitos para poder pactar un salario integral es que se devenguen 10 salarios mínimos o más. Respecto entonces del salario integral, traemos unas características las cuales vamos a pasar de manera muy rápida, y es que el salario integral entonces se debe pactar por escrito. No solo retribuye el salario ordinario, como ya se los dije, porque también digamos que dentro de esa remuneración va incluida el pago de las prestaciones sociales, como son las primas, las cesantías, los intereses a las cesantías, trabajo suplementario, nocturno, dominicales y festivos. Adicionalmente, no puede ser inferior a 10 salarios mínimos, como les decía, más el factor prestacional, que es el 30% de dicho valor. Damos entonces paso a, ahora sí, Jorge, sí, exactamente ahí. Entonces, vamos a hablar otro aspecto que es muy importante tener en cuenta, que ya se los mencionaba al inicio, y es la reducción de la jornada laboral, la cual está entonces contemplada en la Ley 2101 del 15 de julio del 2021, mediante la cual se estableció un cambio gradual de la jornada laboral que estaba en 48 horas, y digamos que la idea es pasar a 42 horas. Esta norma entonces lo que nos indica es que debe haber una reducción gradual. Ya digamos que durante el año 2023 presenciamos la primera disminución, y es que pasamos de 48 horas a 47. Digamos que entonces lo que nos corresponde este año es hacer una segunda disminución gradual, que es pasar de 47 horas a 46, disminución que se deberá aplicar a partir del 15 de junio del 2024, y posteriormente, digamos de manera gradual, se irá disminuyendo hasta en el 2026 en adelante llegar a 42 horas semanales. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos entonces aspectos adicionales a tener en cuenta en cuanto a la reducción de la jornada laboral, y es que las empresas pueden de manera inmediata acogerse a la disminución de 42 horas, obviamente sin afectar la retribución de la remuneración salarial ni prestacional, ni el valor de la hora ordinaria de los trabajadores. Digamos que en cuanto a la jornada máxima diaria, la norma como tal no dice nada, y de eso dependerá, digamos que la jornada máxima diaria dependerá de cómo se distribuya la jornada semanal, respetando en todo caso los pagos a los trabajos suplementarios o a las horas extras cuando haya lugar a lo mismo. Una vez entonces implementada la jornada de las 42 horas, los empresarios o los empleadores, digamos que se exoneran de cumplir dos responsabilidades que hoy están a su cargo.
La primera es la que está contenida en el artículo 3º de la Ley 1857, que hace alusión al Día de la Familia, y en segundo lugar se exoneran de la obligación contenida en el artículo 21 de la Ley 50 del 90, y es aquella obligación de otorgarle a los empleados 2 horas semanales para que se dediquen a actividades exclusivas de recreación, cultural, deportivas o de capacitación. Es muy importante tener en cuenta que únicamente esa exoneración se aplica cuando se haya o cuando ya se haya logrado la disminución de las 42 horas. Adicionalmente, digamos que con el concepto unificador del Ministerio de Trabajo, se entiende que no es dable aplicar la disminución de la jornada laboral ampliando las horas de alimentación o los tiempos de pausas activas, ya que, como les decía, cuando evidenciamos la primera disminución de la jornada laboral, esta fue una de las metodologías que usaron varios empleados. En ese sentido, el ministerio levantó la mano y dijo, esa no es una forma en la cual se puede aplicar la disminución de la jornada laboral. Si quieres, damos paso a la siguiente diapositiva. Digamos entonces que ya para ir finalizando, les traemos entonces aquí en la presentación unas novedades laborales del 2024, las cuales son muy importantes y se deben de tener en cuenta, digamos, como en la ejecución del día a día de las compañías. Entonces tenemos en primer lugar la Ley 2306 de 2023, denominada Apoyo a la Maternidad, que es mediante la cual se amplió el permiso remunerado para la lactancia, extendiendo la obligación de los empleadores de reconocer un descanso de 30 minutos para la lactancia de los menores entre 6 meses hasta los 2 años de edad, siempre y cuando se compruebe una adecuada lactancia. Digamos que el cambio está en que anteriormente únicamente se tenía el permiso para lactar de 1 hora, cuando el menor tenía de 0 a 6 meses. Hoy se tiene entonces la obligación de dar 30 minutos adicionales desde los 6 meses hasta los 2 años. Importante tener en cuenta que se tiene que comprobar que hay una adecuada lactancia. Tenemos entonces en segundo lugar la sentencia 331 de 2023, mediante la cual la Corte Constitucional hizo extensivo a los empleados de dirección, confianza y manejo el derecho a la desconexión laboral, indicando que el descanso no es solo un reposo, sino que también es un espacio autónomo para que los trabajadores puedan decidir cómo utilizar su tiempo libre. Tenemos entonces en tercer lugar la resolución 3031 del Ministerio de Trabajo, mediante la cual se obligó se generó la obligación a los empleadores de actualizar o renovar aquellas autorizaciones para laborar horas extras que no tienen una vigencia determinada. En ese sentido, si su compañía tiene una autorización para laborar horas extras sin vigencia determinada, deberá entonces iniciar nuevamente como los trámites para la renovación de dicho trámite. El ministerio mirará, después de un estudio que ellos hacen, si sí se le autoriza y si no, y en caso de que se autorice, no podrá ser superior a 2 años. Adicionalmente, tenemos entonces el decreto 2126 de 2023, el cual redefinió y aclaró varias reglas para el reconocimiento de licencias e incapacidades, e incluso aquellas de origen común superior a los días 540. Este decreto es bastante extenso porque también hizo la inclusión de 3 nuevas licencias, que son las licencias parentales compartidas, la licencia parental flexible y la licencia para el acompañamiento y cuidado de la niñez. Adicionalmente, tenemos entonces la circular 093 de 2023 del Ministerio de Trabajo, la cual entonces generó criterios para el registro anual de autoevaluaciones, planes de mejoramiento de los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Y finalmente, y para cerrar, tenemos entonces una novedad muy importante y es en qué va la reforma laboral. Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva. Y acá entonces les indicamos que el Gobierno Nacional presentó la reforma laboral el 24 de agosto de 2023, logrando que para el 15 de diciembre se tuviera la aprobación de 15 de los 98 artículos propuestos, entre los cuales, digamos, los más destacados es el primero, que habla sobre la regulación del trabajo diurno entre las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche y el nocturno de 7 de la noche a las 6 de la mañana. Tenemos que tener en cuenta que actualmente la jornada nocturna inicia a partir de las 9 de la noche. Tenemos entonces un segundo artículo, que es la remuneración de trabajo dominical y festivo, con un aumento gradual del recargo hasta llegar al 100%. En este punto tenemos que hacer una claridad, y es que ese aumento en la remuneración del trabajo dominical y festivo, como bien los dije, es gradual, es decir, primero se hará un incremento del 80%, luego del 90%, y solamente hasta que se tenga implementada la reforma laboral. Durante 3 años pasaremos a un incremento del 100%. Tenemos entonces un tercer artículo que dice que habrá una nueva cuota de aprendices exigible a las grandes empresas, y es contar con un aprendiz cada 10 trabajadores. Tengamos en cuenta que actualmente es un aprendiz por cada 20 trabajadores.
Respecto como a todo el tránsito legislativo de la reforma laboral, entonces tenemos que el debate se vio suspendido por el tema de la vacancia del Congreso de la República, quienes retomarán entonces sus actividades el 16 de febrero. En ese sentido, entonces esperamos que una vez se retomen las actividades, se continúe con el estudio de los artículos pendientes. No obstante, así sea, digamos que en la Comisión Séptima se autoricen y se avalen ese articulado como tal, a la reforma laboral todavía le esperan 3 debates más, porque posterior a que se apruebe su articulado, tendrá entonces que pasar, en primer lugar, a la plenaria de la Cámara de Representantes, posteriormente deberá pasar a la Comisión Séptima del Senado del Congreso de la República y adicionalmente tendrá que pasar a la plenaria del Senado. En ese sentido, entonces, todavía este proyecto de reforma laboral le espera un largo camino para que sea una ley aplicable a hoy para todos. En ese sentido, entonces, damos terminación con los temas laborales y cualquier pregunta o demás nos la pueden hacer por el chat. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, Paula y Tatiana. Nos pasamos un poco de tiempo, pero es un tema interesante todo lo que hemos abordado. Vamos a contestar un par de preguntas. Le agradecemos a las 66 personas que siguen conectadas. Las preguntas que no alcancemos a contestar se las haremos llegar a través del chat, como ya hemos venido contestando algunas. Voy a leer algunas de estas en particular. Ya unas las contestó Paula. Vamos a Es que mirar hay en unas el como en el grupo y hay otras como en sí, en preguntas y respuestas. Pero pues una de las temas, ¿pueden aclarar un poco la aplicación de retención de IVA entre empresas del régimen simple y del régimen simple al régimen ordinario? Uf, ese es un tema que nos tomaría casi 20 minutos porque es complejo, pero básicamente lo que yo tengo que hacer si soy del régimen ordinario es practicar una retención de IVA del 15% a todos los que pertenezcan al régimen simple de tributación. En todo caso, hay que revisar si el servicio está grabado, si no está grabado, para entrar a determinar la aplicación de la retención, pero esa sería la regla general. Tatiana, nos preguntan que si podemos indicar la norma sobre el registro de las páginas web. Sí, en un momento se los dejamos por el chat. Perfecto. Otra pregunta es cómo se hace el proceso de inscripción en la página web ante el registro mercantil. Básicamente con una comunicación dirigida a la Cámara de Comercio con la información de la compañía, el dominio, y se lleva a la Cámara y se tramita la inscripción. Y una última pregunta para ti. ¿El depósito de estados financieros es de carácter obligatorio según la norma? ¿Cuál es la sanción por no hacer el depósito del estado financiero? Este ¿Y tipo son de de libre consulta? obligaciones, Una vez depositados, ¿son de libre consulta? en el registro mercantil podemos ver cierta información, no toda es pública, la información financiera no es pública, digamos a nivel de capital y esta información, pues esa sí la encontramos en el registro mercantil, pero los estados financieros no son de libre consulta. Regálame un segundo, ya les comparto la norma de las páginas web. Ok, perfecto. Aquí ya contestó Paula, a Camilo. ¿El reporte se hace cuando el controlante es una sociedad o también debe realizarse una persona natural? Esto se refiere al reporte al registro de situación de control. ¿Registro solo cuando la controlante es persona jurídica o también cuando es persona natural? Aplica también cuando es persona natural. Ok. Paula, una pregunta para ti. En el caso que una empresa compre productos que ya vienen con el impuesto saludable, yo debo volver a cargar ese producto o en la reventa de ese producto, debo volver a cargar el impuesto saludable, como lo haría con el Es, IVA. es otro, ¿no es la de William? Ah, bueno. No. No, es decir, si yo compro, por ejemplo, harina, azúcar, bueno, no sé, para hacer algún producto
No, ya Y compras un producto hecho, el producto ya está si hecho, yo ya compré lo un producto compras y hecho lo y ese revendes. mismo producto no lo transformo, no hago nada con ese, lo revendo, ahí no se causa el impuesto. A mí me lo cobró en esa primera transacción, yo lo compré y si fue el productor quien me lo vendió, ahí yo voy a pagar por ese impuesto. Pero cuando yo lo revenda, yo ya no tengo que causar ese impuesto si no manipulo, o sea, si el producto es el mismo. Ok, perfecto. Y una última pregunta. ¿La renovación de la Cámara de Comercio es hasta el 31 de marzo? La respuesta es sí, pero tengan presente que 31 de marzo este año pues cae domingo. Lo que quiere decir es que tendrían que hacerlo el viernes 29, pero el viernes 29 es Viernes Santo. Lo que quiere decir que en estricto sentido estaríamos hablando del miércoles 27 de marzo en particular. No sé si haya salido una regulación nueva que nos den plazo al 1 de abril, creería que no. Es hasta el último día hábil del mes de marzo, que sería el 27 de marzo. Pero este año, de hecho, hace poco, sí salió una circular de la Cámara de Comercio y es hasta el 1 de abril, Ok, por los festivos, por precisamente. los festivos, perfecto. En el chat también les acabamos de dejar la normatividad del registro de páginas web, es el artículo 91 de la ley 633 del 2000. Y aquí hay un tema del RUB. Al actualizar el RUB, cambiando el pasaporte de apellidos del beneficiario final, me arrojó un PDF solo con la información modificada. ¿Saben cómo puedo generar un documento donde aparezcan todos los beneficiarios? Sí, Em, uno lo puede descargar, pero lo que pasa es que ahorita está pasando varios errores. Cuando uno ya nos ha pasado varias veces que hemos tenido que elevar a soporte técnico de la DIAN pues consultas para que se solucione el tema de la actualización, porque a veces o no están actualizando o no está generando el reporte de todos los beneficiarios finales, sí lo debería generar de todos y así uno ver la actualización. Entonces, a veces toca elevar consulta pues al ok, equipo técnico de PQR. la DIAN. Ujú. Listo. No habiendo más preguntas, ya saben dónde pueden contactarnos. Muy agradecidos con ustedes. Esperamos esta información haya sido de utilidad y les mandamos un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta que estén bien, luego. chao. Gracias, feliz día. Gracias.